Soy Selma Samur de Jinan, coordinadora de los Apostolados Católicos Camino a la Santidad Calas y Ayuda Idónea. Me han preguntado algunas personas por la posición de estos apostolados con relación a las elecciones presidenciales de mañana 19 de junio en Colombia. Cuando me disponía a grabar este video, recibí un comunicado del movimiento católico Lazos de Amor Mariano. Como dice un personaje muy importante por estos días en nuestro país, lo bueno no se cambia. Por esto y porque nos acogemos al contenido de ese comunicado, lo compartimos a continuación. Que el Espíritu Santo nos guíe, que la Santísima Virgen María nos proteja y que ese Sagrado Corazón de Jesús nos vaya guiando día a día hacia la meta que es el cielo. Dios los bendiga. ¿Quién como Dios, misioneros? Un abrazo bien grande en el Señor. Voy a leerles un comunicado del Consejo Directivo de Wilson, Santiago, Rodrigo y mi persona, que se llama Comunicado de Lazos de Amor Mariano sobre la segunda vuelta, elecciones presidenciales en Colombia 2022. Póngale bastante cuidado y atención, porque estamos en un momento decisivo y crucial. Medellín, 17 de junio del 2022. Misioneros y amigos de nuestro movimiento Lazos de Amor Mariano, reciban un cordial saludo en los corazones de Jesús y de María. Como bien es conocido por todos, Colombia se encuentra a las puertas de elegir un nuevo presidente, y con él elegiremos el futuro de nuestro país y de nuestra familia durante los próximos años. Lo primero es recordar que nos encontramos ante un momento decisivo en el que nos estamos jugando la libertad y la democracia. Colombia está a punto de caer en las manos de un gobierno de raíces comunista marxista. Lo preocupante es que ante esta situación y al no encontrar en el candidato oponente una representación de nuestros principios católicos, hay muchas personas pensando en votar en blanco, como si ambas opciones fueran lo mismo. Debemos tener en cuenta que estas elecciones se pueden definir por muy pocos votos de diferencia, es decir, cada voto es importantísimo. Entre estas personas encontramos gran número de católicos que han creído que el voto en blanco es la única opción moral y coherente con su fe. Por lo que a continuación, y respondiendo a nuestro llamado de ser luz y guía para las almas que el Señor nos ha encomendado, enumeramos algunas consideraciones importantes. Es cierto, y lo reafirmamos hoy más que nunca, que la vida es sagrada e innegociable y que la defendemos desde la concepción hasta la muerte natural. No votamos ni promovemos las leyes en contra de la vida y la familia. Es cierto también que ambos candidatos dicen estar a favor del aborto, aunque hay que reconocer que no en la misma proporción. De un lado tenemos un candidato abiertamente pro aborto que comulga con las ideas del feminismo de género, que ha lucido públicamente la pañoleta verde y cuya fórmula vicepresidencial es feminista. Su objetivo es lograr el aborto libre y sin restricciones para nuestro país. Del otro lado tenemos un candidato muy tibio frente al tema, que dice acogerse y respetar las normas y las leyes actuales en materia de aborto, con una fórmula vicepresidencial que se ha declarado públicamente católica y provida. Es cierto que todos nosotros quisiéramos un candidato que fuese provida radical, que representara 100% nuestros principios innegociables, pero no es así. Entonces, ¿es verdad que nuestra única opción moral sería votar en blanco? La respuesta es no, porque ambas opciones no son lo mismo. No da igual quién gane.
Nos encontramos ante una propuesta más permisiva, agresiva en materia de aborto e ideología de género y otra propuesta un poco más restrictiva, con posibilidades tal vez de dar un giro. Nuestra iglesia es madre y maestra y reconoce que al estar insertos en el mundo, tratando de transformar las estructuras desde dentro y consagrando el mundo a Dios, los cristianos muchas veces tenemos que enfrentar casos particulares en los que se nos presentan problemas de conciencia y en los que la salida no es correr a escondernos o quedarnos con los brazos cruzados. La encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II, en el numeral 73, nos presenta uno de esos casos particulares. Abro comillas. Un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. No son raros semejantes casos. En efecto, se constata el dato de que mientras en algunas partes del mundo continúan las campañas para la introducción de leyes a favor del aborto, apoyadas no pocas veces por poderosos organismos internacionales, en otras naciones, particularmente aquellas que han tenido ya experiencia amarga de tales legislaciones permisivas, van apareciendo señales de revisión. En este caso expuesto, cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar el daño de esa ley y a disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo, no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta. Antes bien, se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos. Cierro comillas. Esto es Evangelium Vitae. Y seguimos. Es decir, un parlamentario que deba votar una ley sobre el aborto que sea más restrictiva en comparación a otra ley abortista ya vigente o en votación, puede hacerlo lícitamente con el fin de limitar el daño y disminuir los efectos negativos. No está diciendo aquí el magisterio que dicho parlamentario deba votar en blanco como única salida moral o coherente en su fe. No, dice, vote para disminuir el efecto. Y lo dice claramente la encíclica, que es el magisterio de la Iglesia. Nuestro voto como católicos entonces no está apoyando la posición de dicho candidato frente al aborto, solo la toleramos. No estamos votando una ley de aborto. Nuestro voto en esta encrucijada tiene el propósito y el deber de restringir los grandes efectos negativos que tendría la llegada al poder de un presidente con raíces comunistas, acompañado de una vicepresidenta feminista y abortista. Quisiera citar además la encíclica Humane Vitae del Papa Pablo VI, que afirma: en verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito ni aún por razones gravísimas hacer el mal para conseguir el bien. Aquí termina la Humane Vitae en este aspecto. Está claro que un cristiano no puede elegir entre dos males morales, es decir, no puede elegir pecar. Por ejemplo, no puede elegir entre fornicar o adulterar, entre esterilizarse o tomar anticonceptivos. Es claro que no puede elegir entre dos pecados, así el uno sea más leve que el otro. Diferente es el caso de unas elecciones presidenciales en las cuales el acto de votar en sí mismo no es una acción inmoral,
Sin embargo, en esa elección solo existen dos opciones, dos candidatos que no representan los principios cristianos, es más, que van en contra de ellos. Lo cierto es que inevitablemente uno de los dos tiene que ser elegido y no hay otra opción. Es algo que va a pasar, no es una decisión que dependa de mi elección ni de mi querer. Uno de esos males va a ganar y eso no está en mis manos. Lo que sí está en mis manos es evitar ese mal mayor y mayor en grandes proporciones. Al votar por aquel candidato creemos sería menos perjudicial para nuestro país en materia de vida, familia, de principios, democracia y libertad religiosa, aunque no sea una opción que se ajuste 100% a nuestros criterios. Estamos buscando evitar un mal mayor y un muy grave para nuestro país y para nuestras familias, un mal gravísimo. No olvidemos además que nos encontramos ante una gran amenaza, un gobierno de raíces comunistas que ha sido denunciada por la Virgen María en sus diferentes apariciones y que ha sido condenado por la Iglesia, que no solo representa un peligro mayor en temas de vida y familia, sino que además amenaza nuestra libertad religiosa, el bien común, la verdadera justicia social y la democracia misma. En la carta encíclica Divini Redentoris del Papa Pío XI sobre el comunismo ateo, se explican las razones profundas por las que el comunismo es incompatible con el cristianismo y que además representa una grave amenaza para él. Señala el pontífice dos puntos. Este peligro tan amenazador pretende derrumbar radicalmente el orden social y socavar los fundamentos mismos de la civilización cristiana, dice el Papa, y se ha esforzado con toda clase de medios por destruir, y lo proclama abiertamente, desde sus cimientos la civilización y la religión cristiana, y borrar totalmente su recuerdo en el corazón de los hombres, especialmente de la juventud. Aquí termina esta partecita, gravísimo. Nosotros con el voto en blanco apoyaríamos esto. Eso es tremendo. No solo es verdad que un católico no puede votar ni apoyar ningún proyecto político de raíces comunistas, sino que además es un deber de todo católico evitar, si está en sus manos, y optar por el voto en blanco en estas circunstancias sería favorecerlo. Como movimiento católico y apoyados en las enseñanzas de nuestra Madre, la Iglesia, queremos invitarlos a unirnos para salvar de este gran mal a nuestro país, con la certeza de que no los estamos invitando a la resignación o al conformismo y quedarnos eligiendo siempre por el menos malo, pues nuestra misión será trabajar siempre para que triunfe el bien y la verdad. Queremos recordarles que del seno de nuestra comunidad ha nacido Conciudadanos, un tanque de pensamiento y comunidad de líderes políticos católicos que busca transformar a Colombia desde los principios. A través de ellos, como las personas encargadas de esta misión, buscaremos acercamientos y compromisos claros para que la campaña que hemos visto como la única salida, les pediremos acciones concretas para que no solo no avance, sino que retroceda la cultura de la muerte en nuestro país. Recordemos que mientras haya democracia y libertad religiosa, podremos seguir luchando por la defensa de la vida y la familia. Los invitamos además a unirnos fuertemente en oración por nuestra amada patria Colombia, pues sabemos que es la fuerza más poderosa. Pidamos juntos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María y San José que guarden a Colombia. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Atentamente, Consejo Directivo, José Rodrigo Jaramillo, Wilson Tamayo y Santiago Correa. Un abrazo.